En varios puntos de la cristiandad a mediados del siglo XII surgieron comunidades que organizaban su vida religiosa al margen de la Iglesia Católica oficial. En cada región en las que se desarrollaron recibieron denominaciones diferentes. En algunos lugares los conocían como tejedores, en otros como bugres, otros más patarinos, albigenses o maniqueos, aunque ellos mismos se hacían llamar simplemente buenos hombres y buenas mujeres, o también cristianos y cristianas. Actualmente se les conoce como cátaros. Para conocer la razón de su surgimiento, debemos retroceder a finales del siglo XI, en la revolución que el Papa Gregorio VII llevó a cabo en la Iglesia Católica, la llamada Reforma Gregoriana, que se propuso erradicar las malas costumbres del clero, en particular dos de ellas, la simonía y el nicolaísmo, para impedir la injerencia del poder político en los asuntos eclesiásticos. Entre el año 1074 y 1124, el Papa se embarcó en una larga pugna con los emperadores. El resultado fue la creación de un nuevo modelo de iglesia en el que los papas reforzaron inmensamente su poder, hasta el punto de que algunos autores e historiadores han hablado de una teocracia pontificia. Estos cambios suscitaron el descontento de una parte del clero católico, que seguía defendiendo la práctica de la pureza y de los modelos de vida evangélico como única vía de perfección. Las críticas contra la jerarquía de Roma, acusada de traición a las tradiciones de la Iglesia de los tiempos apostólicos, surgieron por parte de ciertos miembros del clero que a su vez se vieron acusados de herejía por la autoridad papal. Los cátaros procedían de estos sectores descontentos de la Iglesia. Se caracterizaron por la crítica radical contra el papado y la jerarquía romana, así por pretender ser los únicos herederos de los apóstoles, aunque se conocen focos cátaros en lugares como el obispado de Colonia. Fue principalmente en el sur de Francia, en los condados catalanes de los Pirineos y en Italia, donde al final se establecieron. Allí una serie de príncipes y señores feudales favorecieron la acogida e implementación de la llamada por la Iglesia Católica como la herejía. En general, los cátaros se instalaron en los llamados castros o burgos castrales, que eran pequeños pueblos fortificados que surgieron desde el año 1000 al abrigo de los castillos feudales. En el año 1165, en el castro de Lombers, en la región de Albi, tuvo lugar el primer proceso por herejía contra los adeptos de una denominada en aquel tiempo como secta cátara, dirigida por un tal Oliver, y que se llamaban a sí mismos buenos hombres. Tras el interrogatorio, se les juzgó como herejes y el obispo católico de Albi, impulsor del proceso, recordó a la nobleza local que habían acogido la secta que estaban prohibido proteger a los herejes. El juicio de Lombers demostraba que para esas fechas la iglesia disidente cátara estaba ya organizada en el sur de Francia. Desde finales de la década de 1160, la iglesia cátara occitanas de Albi, Toulouse y Carcassona y Valle de Arán disponían de sus respectivas jurisdicciones territoriales y diócesis. A principios del siglo XIII se crearon dos obispados cátaros más. A diferencia de los obispos católicos, los obispos cátaros eran autónomos e independientes y no reconocían ninguna autoridad superior. Fue sobre todo en la zona rural donde la iglesia cátara se extendió y vivió libremente desde finales del siglo XII, como confirman los archivos de la Inquisición, la principal fuente de información sobre los cátaros antes de la cruzada contra los albigenses. Interrogados a partir del año 1240 por la Inquisición, los habitantes más ancianos de estos castros se remontaban a los tiempos de su juventud, contando cómo desde el año 1200 las comunidades de buenos hombres y buenas mujeres, el clero regular comparable a los monjes y monjas católicos, vivían en sus casas en los interiores de los burgos castrales. Ahí llevaban una vida consagrada a Dios y el Evangelio, respetando y observando los preceptos evangélicos, votos de pobreza, prohibición de mentir, castidad y abstinencia. El clero secular, compuesto por obispos y diáconos entre otros, también vivía en comunidad
religiosa y preferentemente en los castros, en zonas rurales y contrario a la jerarquía católica implantada en zonas urbanas. En los castros, los cátaros eran acogidos y protegidos por la nobleza local. Los señores y sus damas asistían a sus ceremonias y escuchaban sus predicaciones e incluso decidían entrar en religión para asegurar su salvación. Existe otro testimonio de gran valor sobre la vida de los cátaros en ese periodo. Entre el año 1206 y 1207, un grupo de monjes cistercienses fueron enviados al sur de Francia por Inocencio III para predicar en aquella tierra de herejes. A lo largo de su itinerario, los miembros de la legación católica fueron acogidos por la nobleza y celebraron varios debates públicos con los cátaros. Diego de Osma discutió en Serviam con Teodorico, un antiguo canónigo de la catedral de Nevers, que había sido acogido y protegido por Esteban, el señor del lugar. En el año de 1207 se celebró en Montreal un debate que duró 15 días y que marcaría la memoria de sus habitantes. En él se enfrentaron Diego de Osma y Domingo de Guzmán a Arnoldo Ott y Guilabert de Castres y Benito de Termes, prelados de la jerarquía cátara de Carcasona y Toulouse. El cronista tolosano que relató este encuentro varias décadas más tarde nos cuenta que la disputa empezó porque Arnaldo Ott, obispo de la iglesia cátara de Carcasona, denunció la legitimidad de la iglesia católica y de sus prelados, así como la validez de las ordenaciones y de los sacramentos que estos conferían. El registro del cronista describe: Arnaldo Ott niega que la iglesia romana fuera la santa iglesia y la esposa de Cristo, sino más bien la iglesia del diablo y la doctrina de demonios, afirmando que esta era la Babilonia que Juan en Apocalipsis acusaba de ser la madre de las fornicaciones y de las abominaciones, ebria de sangre de los santos y de los mártires de Jesucristo, y que su ordenación no era ni santa ni buena, y que no había sido establecida por Cristo, y que jamás ni Cristo ni los apóstoles habrían ordenado y decidido la misa tal como era hoy. En marzo de 1208, el asesinato de Pedro de Castelnau, un miembro de la legación cisterciense que había debatido con los cátaros, provocó el llamamiento del Papa Inocencio III a combatir la herejía en nombre de la cruz. En la primavera de 1209, un impresionante ejército de cruzados procedentes de todas las regiones de la cristiandad latina se dirigió hacia el territorio del conde de Toulouse y del vizconde de Carcasona, con el fin de erradicar la herejía y obtener el perdón y la salvación de los que combatían. La cruzada, en su cortejo de asedio y hogueras, puso fin a los tiempos en que los cátaros habían gozado de libertad y dio inicio a más de un siglo de represión dirigido desde 1231 por la Inquisición.